o sobre este estudio. El estudio se titula Veredicto, ¿verdad? Hemos venido estudiando algunas cosas, algunos principios, en relación a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Dentro de 15 días vamos a iniciar con otro estudio que se titula Palabras de Sabiduría. Vamos a abarcar 3 libros de la Biblia, los libros poéticos, como se clasifican, ¿verdad? Vamos a abarcar Cantares, Proverbios y Eclesiastés durante este trimestre que viene. Así es que no falte, amén. No falte. Bueno, se están grabando las enseñanzas, pero de cualquier manera es importante. Anote el versículo para la próxima, dentro de 15 días, porque dentro de 8 días tenemos la conferencia misionera. Entonces tenemos un pastor que nos va a estar predicando, ¿verdad? El pastor, está con nosotros el pastor Carlos Augusto. Carlos, ¿cómo se apellida? Carlos González, ¿verdad? Él está predicando allá en Boconó. Bueno, él va a estar con nosotros aquí, hermano. Él está plantando una iglesia allá y el Señor ha estado trabajando, haciendo una gran obra allá. Él va a estar con nosotros y hay otro misionero que está por confirmarme. Él está trabajando en Barquisimeto, en Sabana de Parra. Es un paisano. Es otro misionero mexicano que llegó un año antes que nosotros y ha estado trabajando. Yo le dije, pastor, ven para que nos cuente su testimonio. A él le dio cáncer en el páncreas, me parece, algo así. Estuvo próximo a la muerte el pastor, ¿verdad? Estuvo prácticamente desahuciado, pero el Señor lo levantó, hermano. No se revolvió a su país, siguió firme. Los doctores llegaron al punto de decirle, habla con tus hijos y con tu esposa porque es muy probable que mueras. Los doctores le pidieron que se despidiera de su familia, hermano. Pero el Señor lo levantó, hermano. Y recibió sus quimioterapias. Hace unos meses recibió su última quimioterapia. Y ahí está el pastor José Guillén se llama. Y hermano, es fácil servir a Dios cuando todo está bien. Y es fácil servir a Dios muchas veces cerca de nuestra familia y con nuestra gente. Pero cuando tú te vas a otro lugar donde no está tu familia, no está y te enfermas y empiezas a batallar, no es fácil, hermano. Y gracias a Dios por este pastor, espero que pueda venir, no me ha confirmado. Pero si él viene, bueno, estará con nosotros el sábado y el domingo. Oren por eso, hermanos. Primero de Reyes 4:32 dice, y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Ese es el versículo. Vamos a tener la introducción de los 3 libros, ¿verdad? Dentro de 15 días empezamos con este estudio, hermano, el estudio de palabras de sabiduría. No se lo pierda, hermano. No se lo pierda porque va a ser muy interesante, ¿verdad? Ese estudio es muy interesante. Bueno, el versículo de esta semana, Juan 15:12, es el versículo para esta lección. Vamos a ver si alguien se lo aprendió. Duró 15 días allí. Yo creo que se lo deben de haber aprendido, amén. 15:12, ¿quién se lo aprendió? Vamos a decirlo todos juntos, Empecemos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el versículo de memoria. Hermano Oliver, levantó la mano. No, dígalo, hermano. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más, hermano? Hermana Cleo. Amén. En la escuela dominical preguntamos el versículo, hermano. Ahora lo cambiamos a la segunda hora, pero sigue siendo escuela dominical. Hermano
Diga el versículo. Muy bien. Gracias, hermano. Hermano Franklin. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Marlene. Muy bien, hermana. Sí. Como yo os he amado. Ahí está el ejemplo. Muy bien, hermana Jessica, gracias. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más? Allá nuestro hermano Carlos Javier. Adelante, hermano Carlos. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis a otros como yo os he amado. Muy bien. Qué bendición. Muy bien. Anoten el versículo. ¿Sí lo anotaron, hermanos? Primero de Reyes 4:32. Es el versículo para dentro de 15 días, ¿verdad? Para que se lo puedan aprender. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a la lección número 13 de este estudio. Aquí estamos cerrando el estudio, ¿verdad? Lección número 13. El título de esta lección es La fuente del amor. La fuente del amor. Ese es el título de la lección. Ya vimos el versículo, el lema de esta enseñanza. Y vamos a estar basando esta enseñanza en Juan capítulo 15, versículo 1 al 16. ¿Verdad? Vamos a orar, hermanos, antes de continuar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque a lo largo de estas semanas hemos podido estudiar este tema tan importante, Señor. Ayúdanos a guardar estas enseñanzas, Señor, estos principios en nuestros corazones. Pero sobre todo, Señor, llevarlos a la práctica. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Habla a sus corazones. Transforma nuestras vidas en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Hay cosas en la Biblia, hermano, que muchas veces tendemos a pensar que esas cosas son como a veces lo decimos el dicho, un cuento de hadas. O sea, sabemos que está en la Biblia, pero pensamos que está solamente por estar. O sea, como que está, pero no va a suceder nada. Y una de esas cosas es esto. Dice la introducción, ¿cómo podemos amar a otros? ¿Es posible amarnos unos a otros? Es posible. No es un cuento de hadas. Es posible. Y la Biblia lo enseña, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice ahí la pregunta. ¿Cómo podemos amar a otros especialmente si ni los queremos? Dice, si ni los queremos, dice. Cuando Dios nos da un mandamiento, hermano, también nos capacita para cumplirlo. Dios no nos va a mandar algo que no podemos cumplir. Mire, si usted es un padre que ama a sus hijos, usted nunca va a poner a hacer a sus hijos algo que no pueden hacer. Sería injusto. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Usted le pone a sus hijos tareas, usted le pone a sus hijos a hacer cosas que usted sabe que pueden hacer. Está dentro de su capacidad, está dentro de sus fuerzas. Usted les dice, le encarga una tarea, un deber, le encarga algo, porque usted sabe que lo pueden cumplir. Así es el Señor con nosotros, hermano. Dios tiene cuidado de nosotros, dice la Biblia. Amén. Es decir, hermano, que Dios sabe aquellas cosas que nosotros podemos hacer y aquellas cosas que no podemos hacer. Amarnos unos a otros es una de las cosas que es posible hacerlo. ¿Ok? Entonces dice ahí, cuando Dios nos da un mandamiento, también nos ayuda a obedecerlo si estamos dispuestos. Podemos tratar de aparentar el amor, pero el verdadero amor procede del corazón por medio de la obra, escuche, del Espíritu Santo. Es un versículo muy importante ahí en Romanos capítulo 5. Este versículo enseña, hermano, que Dios nos capacita.
Porque qué injusto sería que Dios nos pida hacer algo sin ayudarnos a hacerlo. Dios nos pide que hagamos algo y luego Dios nos capacita para hacerlo, hermano. Así es que si no hemos llegado al punto de poder hacer lo que Dios nos pide, es porque no estamos haciendo uso correcto de lo que Dios nos ha dejado. Pablo dice, echa mano de la vida eterna. Echa mano. O sea, ayúdate de las cosas que Dios te ha dado. Dice aquí, Romanos 5:1, Romanos 5:5, dice, la paz y la esperanza, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuándo nos fue dado el Espíritu Santo? En el momento de la salvación. El Espíritu Santo vino a morar. En ese momento que el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones, sucedieron varias cosas, hermano, en nuestras vidas. Por ejemplo, dice la Biblia que fuimos sellados. Por ejemplo, dice la Biblia que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Fuimos añadidos al cuerpo de Cristo. En el momento de recibir el Espíritu Santo, somos colocados en el cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo del Espíritu. Ahora, la Biblia nos dice que también el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el momento que el Espíritu Santo viene a nuestra vida, hermano, nos capacita para ayudarnos a vivir la vida cristiana. La vida cristiana es una vida sobrenatural. No se puede vivir en las fuerzas humanas. Necesitamos vivirla en el poder del Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces, si nosotros estamos viviendo en el poder del Espíritu Santo, vamos a poder hacer esta cosa. Vamos a regresar ahí a la introducción. Cuando dice ahí, corazón, por medio de la obra del Espíritu Santo, hasta ahí quedamos, ¿verdad? Continúa, hermano, por favor, ahí, para ver si, ok, ahí entramos a la lección. Pero antes de entrar a la lección, dice, expresar el amor por medio de las palabras es fácil, pero poner acción a las palabras es mucho más difícil. Requiere de la participación personal y en acciones hasta el sacrificio mismo. Amar a la distancia es fácil, pero lo difícil es amar cuando estamos cerca. Las fricciones de la vida diaria, al estar trabajando, jugando juntos, pueden llegar a ser irritantes. Luego la situación puede estallar en palabras ásperas. Resulta resentimiento en vez de amor. Sin embargo, la Biblia demanda de los miembros del cuerpo de Cristo, escuche, el amor de cerca. La Biblia demanda ¿de quién? De los miembros del cuerpo de Cristo. El amor de cerca. Amarnos unos a otros. Vamos a entrar a la lección. Punto número 1. Dice la norma del amor. La norma del amor. Vamos a leer ahí el versículo 12 al 16. Si alguien me ayuda ahí, hermanos, por favor. Juan 15 del 12 al 16. Fuerte y claro, alguien lo puede leer. Amén. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así es, hermano. Entonces ahí está precisamente, ¿verdad? La base del versículo, la base del versículo de la enseñanza. Entonces aquí hay un énfasis. La Biblia nos habla de este nuevo mandamiento, porque dice así el versículo, este es mi mandamiento. Ahora vea el capítulo 13, versículo 34. Vamos a comparar este versículo con el capítulo 13, versículo 34. Dice aquí aparece la palabra nuevo, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
El énfasis sobre el amor no era nuevo. Este mandamiento ya se había dado en Levítico 19:18. ¿Alguien lo puede leer? Levítico 19:18. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Por qué es nuevo? No es nuevo el mandamiento, sino el énfasis. Dice el Levítico 19:18. ¿Quién lo tiene? Adelante, hermano, léalo para que si ya lo tiene, léalo. No te pecarás y guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ahí está. Ya se había dado en Levítico el mandamiento. Entonces, lo nuevo era el enfoque de amarse unos a otros. Mire, amor dentro del cuerpo de Cristo. Y la alta norma que Dios establece para ese amor. Dice, el mandamiento de Cristo de amarnos con un amor divino era un concepto completamente nuevo. Amarnos como Cristo nos amó. Ese era el énfasis, hermano. Ahora, vamos a ver, hermano, en este punto, porque estamos viendo aquí la norma del amor. Vamos a ver algunas características del amor de Jesús. ¿Cómo es el amor? Porque se nos manda amar como Él nos ama. Amén. Ahora, ¿cómo es el amor de Jesús hacia nosotros? Vamos a ver algunas características ahí. Dice Juan 15:13. Juan 15:13 dice aquí, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En primer lugar, dice la Biblia que el amor de Cristo es sacrificial. El amor de Cristo es ¿cómo? Sacrificial. El amor de Cristo implica o implicó sacrificio. Él mostró un amor sacrificial siempre. Y Dios espera que nuestro amor hacia otros sea sacrificial. Dice literalmente en primera de Juan 4, dice, no de palabra ni de lengua. El amor de palabras es fácil decir que amamos, pero dice sino de hecho y en verdad. Un amor sacrificial, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. El texto dice aquí, el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor de Cristo es un amor sacrificial. Y así es el amor que debe de estar en el cristiano. Un amor amplio, un amor como el de Cristo. Un amor sacrificial, dice la palabra de Dios. Ahí en 1 Corintios 13 vemos las características de ese amor. Lo vimos en otra lección. Dice aquí en el versículo 4, 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido. Sufrido. Mire, nosotros no podemos decir, yo voy a amar si me aman. Ese no es el amor divino. El amor divino es, voy a amar aunque no me ame. Ese es el amor de Cristo. Porque dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no amábamos a Dios, pero ¿por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Y ahora que nosotros hemos conocido el amor de Dios, lo amamos. Pero el amor divino toma la iniciativa. Esa es la característica del amor divino. Hermanos, si en nosotros está este amor sacrificial, mire, vamos a poder avanzar en la obra de Dios, en nuestra relación con otros, hermanos. Porque si nosotros tomamos la iniciativa, normalmente en el mundo, ¿verdad? Se enseña lo contrario. Si me aman, yo amo. Si no me aman, yo no amo. En la vida cristiana no es así. Con Cristo no es así. Con Cristo dice,
Yo pongo mi vida. Ahora dice el capítulo 13, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Mire el 7, está hablando del amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El versículo 8, el amor nunca deja de ser. Así es el amor de Cristo, hermano, hacia nosotros. Y ese es el amor que Dios espera que haya los unos a los otros. Un amor que no es jactancioso, un amor que no se envanece, un amor que no se goza de la injusticia, un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así fue el amor de Cristo hacia nosotros. Un amor sacrificial, pero un amor franco también, dice la palabra de Dios ahí. Capítulo 15, versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aquí habla, hermanos, de nuestra relación, cómo debería de ser nuestra relación, o cómo es la relación de Cristo hacia otros, un amor franco. Y ese es el sentir que nosotros debemos de tener también hacia otros. La amistad requiere que les permitamos a otros conocer nuestros verdaderos móviles, sentimientos y pensamientos, así como Jesús compartió con nosotros todo lo que él recibió de Dios. Mire el capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hermano, la palabra de Dios nos enseña que el odio guarda rencor, el odio, pero dice que el amor, hermano, cuando nosotros mostramos amor, muchas veces vamos a decir la verdad, o más bien vamos a decir la verdad cuando hay amor. Así es Dios hacia nosotros, hermano. Dios es franco con nosotros. Amén. O sea, tú vas a venir a la palabra de Dios y vas a encontrar, hermano, que Dios condena el pecado, condena la maldad, pero al mismo tiempo Él nos muestra, ¿verdad?, que si nos apartamos del pecado y de la maldad, seguimos en comunión con Él. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces vea cómo Dios es franco. Él nos dice, ¿verdad? El pecado, el que encubre su pecado no prosperará. Eso lastima. Puede ser muy directo, pero es lo que necesitamos escuchar. Hermano, en nuestra relación con otros o en nuestra comunión con otros, necesitamos ser claros, hermano. Necesitamos ser francos también. Amén. Un amor franco, dice la palabra de Dios. Un amor comprometido. Capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice, Él os lo dé. Jesús nos escogió, dice, para que vayamos y llevemos fruto. Mire, la palabra fruto en este pasaje indica madurez, ya que un árbol puede llevar fruto solo después de alcanzar cierto nivel de madurez. El amor en nuestras vidas, hermano, nos lleva a la madurez cristiana. Nos ha puesto, dice, para que vayamos y llevemos fruto y vuestro fruto permanezca. Cuando esa comunión con Dios es correcta, el resultado será fruto. El resultado será fruto. Si nos amamos unos a otros como Jesús nos ama a nosotros, nos preocuparemos por su desarrollo y madurez
espiritual. Queremos ayudarles. Estamos hablando de los otros a llegar a ser lo que Dios ha designado que sean. Cuando el compromiso de Jesús con nosotros y su preocupación llegan a ser nuestra norma para amar a otros, pronto nos damos cuenta de cuán imposible nos es amarnos unos a otros con nuestra propia fuerza. Amar como Dios ama requiere el carácter y la personalidad de Dios mismo. Es decir, hermano, que Él nos capacita para amar. Amén, hermanos. Entonces, miren, en primer lugar, hemos visto la norma del amor. En segundo lugar, el camino del amor. Vimos la norma, amar como Dios nos ama. Esa es la norma. El camino del amor. Mire el 15:7, Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y mi gozo sea cumplido. ¿Dónde comienza nuestro amor a otros? ¿Dónde comienza nuestro amor a otros, hermano? Empieza al enfocar nuestra atención en las personas que queremos amar. Es decir, tenemos que enfocarnos en nuestro amor hacia aquellos que no nos aman, hermano. Dice la Biblia, si amamos a los que nos aman, si saludamos a los que nos saludan solamente, ¿qué hacemos de más? ¿No hacen lo mismo los incrédulos? Entonces, vamos a ver aquí, hermano, aún como cristianos, somos imperfectos, escuche, e incapaces de amarnos o de amar a otros solamente por medio del esfuerzo propio. Es decir, en nuestras fuerzas no podemos amar en nuestras propias fuerzas. El amar a otros tiene que empezar con nuestra relación con Cristo y ser impulsados por ella. Él es la fuente de nuestro amor. Mire el capítulo 15, versículo 7. Aquí está la clave. ¿Cuál es la clave para amar a otros? Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, la clave para amar, hermanos, es permanecer en Cristo. Es decir, permanecer en Cristo, estamos hablando, hermanos, de crecer en una comunión personal o en una relación personal con Dios. Cuando estamos creciendo en nuestra comunión con Dios, Dios nos va a dar la visión y el poder para amar correctamente a otros. Entonces, ¿dónde empiezo para amar a otros? ¿Dónde empieza? Empieza en su comunión con Dios. Porque nuestras fuerzas no vamos a poder. Es imposible que en mis fuerzas yo pueda cumplir este mandamiento. Entonces, como no viene de mí y no está en mis fuerzas, me voy a enfocar en mi comunión con Dios. Me enfoco en mi comunión con Dios y de ahí va a venir la visión, de ahí va a venir la fuerza para poder amar a otros. El mandato de Jesús de permanecer en Él significa estar siempre muy cerca de Él. Cuando mantenemos esta íntima relación, su poder nos transformará. Entonces, insista, hermano, en estar cerca de Dios, en que su palabra esté en su corazón constantemente. Si su palabra está en su corazón y si usted está constantemente cerca de Cristo, usted no será la misma persona. Mire, usted empieza a juntarse con una persona
y esa persona llega a ser un amigo muy cercano, esa persona le va a influenciar. ¿Cierto o no es cierto? Le va a influenciar. Así es con el Señor. Usted camina con el Señor, usted está cerca del Señor, su palabra está en su corazón. ¿Qué va a terminar haciendo? Pensando como el Señor, sintiendo como el Señor. La clave es permanecer, la clave es estar cerca, porque en mis fuerzas yo no puedo, hermano, pero si camino con Él, entonces sí voy a poder. ¿Cuál es la clave para amar? Permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. ¿Cómo podemos permanecer cerca de Jesús? Permitiendo que sus palabras vivan en nosotros. El conocer la Biblia no necesariamente significa que estamos permaneciendo en su palabra, pero su palabra permanece en nosotros cuando sus enseñanzas llegan a ser parte de nuestra vida. Mire, el capítulo 15, versículo 10 dice, si guardaréis mis mandamientos, ¿qué dice? Permaneceréis en mi amor. Entonces, cuando su palabra está en nosotros, es cuando sus mandamientos empiezan a ser parte de mi vida, empiezan a ser una realidad en mi vida. Nuestro permanecer en Cristo con frecuencia fracasa en el área crucial de obediencia voluntaria. No estamos permaneciendo en Cristo a menos que nuestro conocimiento de Él y de su palabra también cambie nuestra actitud y la manera en que vivimos. Cristo nos dio una promesa estimuladora junto con su orden, hermano. Mire el versículo, bueno, es el versículo que estamos leyendo, el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Hermano, si usted le pide de corazón al Señor, Señor, enséñame a amar a mi prójimo. El Señor dice, pedid lo que queréis y os será. Y esa es una de las oraciones que debería estar en nuestro corazón. Amén. Porque nuestras fuerzas muchas veces no podemos, no lo podemos hacer. El amor a otros es lo que nos lleva a caracterizarnos como hijos de Dios, como discípulos de Cristo. Mire Juan 13, versículo 34. Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En esto seríamos conocidos, dice, de que somos sus hijos, de que somos sus discípulos, si tuviéramos amor los unos a los otros. El amarnos unos a otros, al amarnos unos a otros glorificamos a Dios y nos identificamos claramente como suyos. El amor es el fruto, es el primer fruto del Espíritu. Y es necesario en la obra de Dios y nuestra comunión unos con otros. Para amarnos unos a otros, de la misma manera que Jesús nos ama, es necesario permanecer cerca de Él. Entonces ya vimos, hermano, en primer lugar, la norma del amor. Ya vimos el camino del amor. La norma, amar como Cristo ama. La fuente del amor, permanecer en Cristo. Ahora, el camino del amor, permanecer en Cristo. Ahora vamos a ver, punto número 3, la fuente del amor. La fuente del amor. Ahora vamos a Juan, al capítulo 15, versículo 1. Mire lo que dice ahí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ya vosotros, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí está usando nuestro Señor Jesucristo una analogía, la vid. Y hay un énfasis aquí, hermano. Jesús es la fuente de toda vida. El pámpano, dice, no tiene ninguna vida en sí. Su unión a la vid es la fuente de su poder y habilidad para producir fruto. Ya nada más eso, hermano, debería de hacernos procurar que nuestra comunión con Dios sea la correcta. No permitir que nada estorbe mi comunión con Dios. Porque cuando mi comunión con Dios es estorbada, entonces pierdo mi efectividad como cristiano. ¿Por qué? Porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Nuestra productividad depende ¿de qué? De nuestra comunión con Dios. Él es quien puede dar el poder para vivir día tras día. Él es quien nos da su amor para que a su tiempo nosotros nos amemos unos a otros. Mire el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Entonces fíjense, nos dice la Biblia, permanece. Porque si permaneces en mí y mis palabras permanecen, entonces vas a ver esa bendición en tu vida. Ahora la Biblia nos dice ahí, separados de mí, nada podemos hacer. Pero vamos a cambiarlos. O vamos a ponerlo al revés. Cerca de él, podemos decirlo como lo dice Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Cerca de él, cualquier cosa podemos hacer. Entonces, ¿cuál es la clave? Estar cerca de él. Pasa más tiempo con Dios, hermano. Pasa más tiempo con Jesús. Camina con Jesús. Deja que la palabra de Dios, hermano, primero nosotros tenemos que profundizar en la palabra de Dios, pero luego la palabra de Dios tiene que profundizar en nosotros, hermano. Cuando la palabra de Dios, hermano, entra en nuestro corazón, mire, es imposible que no queramos nosotros hacer cambios en nuestra vida, hermano. Es imposible. Debido a la presencia de Jesucristo con nosotros, tenemos un acceso continuo a su poder, su vida y su amor. Al permanecer cerca de él, al escuchar su palabra y obedecerle, aprendemos lo que realmente significa vivir en amor. Entonces, no es un cuento de hadas. Amén, hermano. ¿Es posible amarnos unos a otros? Es posible, hermano. Es posible amar sin que te amen. Ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El amor divino toma la iniciativa de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ver la conclusión, hermano. Hemos estudiado las clases de relaciones que deben de existir entre los creyentes. Las relaciones interpersonales se han recalcado no porque sean la única respuesta a las necesidades de la iglesia de hoy, sino porque la Biblia enseña que en un contexto de amor y de estrecha comunión es necesario para el debido funcionamiento del cuerpo de Cristo. Esta enseñanza sobre el cuerpo de Cristo debe ser considerada en el contexto de la total revelación de las Escrituras. Las relaciones personales son necesarias, pero no pueden existir por sí solas. El amor que los creyentes pueden expresar unos por otros se basa en su relación personal. ¿Con quién, hermanos? Con Jesucristo. Dice, no podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con otros. No podemos amar a otros a menos que permanecemos en Cristo. Pero si permanecemos en Él,
podremos obedecer su mandamiento de amor. Entonces, trabajemos en nuestra comunión con Dios. Trabajemos en estar cerca de Dios, hermanos, y que su palabra esté en nosotros. Obedecer y que los mandamientos del Señor sean una parte importante en mi vida diaria. Y si es así, vamos a ver el resultado. Amén. Vamos a ver un resultado, hermano. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, Señor.